Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. Un placer poder estar una semana más con todos ustedes. También con un invitado que no hemos tenido aquí en el pasado en los podcasts con Ricardo Ferro y que para nosotros es un honor que nos acompañe, sobre todo porque con él vamos a hablar un tema que le interesa mucho a los adultos mayores, a las familias de los adultos mayores, pero también a todos los que están en este momento trabajando, a todo el sector productivo de nuestro país. Él es el doctor Juan Villa, él es el director de Colpensiones de nuestro país. Además de ser el director de Colpensiones, debo mencionar que dentro de su preparación académica, él es economista de la Universidad Javeriana, doctor en políticas y desarrollo y gestión del desarrollo de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Su tesis doctoral consistió en demostrar su impacto en la superación de la pobreza. Trabajó asimismo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, pero por supuesto que también en América Latina. Fundamentalmente, ahorita lo estábamos hablando off the record, en Centroamérica. Doctor Villa, bienvenido a estos podcasts con Ricardo Ferro y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Imposible no decirle representante, hombre. Estoy muy complacido de estar en este espacio contigo y permitirme dirigirme por medio del micrófono y también del video con todos los televidentes y quienes pues, te siguen en todas las redes sociales, principalmente en el departamento del Tolima, también en toda Colombia. Sabemos que tu audiencia es bastante amplia y quiero mandarle un fuerte abrazo especialmente a los pensionados, a los adultos mayores que cuentan con Colpensiones como garante de la protección económica de cada uno de ellos, especialmente en esta etapa de retiro. Bueno, doctor Villa, pues muchas gracias por acompañarnos. Le reitero, en serio que muy chévere para nosotros que nos acompañe aquí en estos podcasts. Pues mencionarle que además del canal del Congreso, en el cual sale este programa de televisión, y además de las redes sociales, también estamos en unos canales regionales del departamento del Tolima, en donde muy seguramente van a estar pues consultándole a usted más adelante, también a través de las redes sociales y a través de las oficinas de Colpensiones, muchos temas que para ellos pues le generan algún tipo de inquietud. Yo arranco, doctor Juan, por preguntarle por ese decreto 582, con el cual el gobierno facilitó el proceso de cobro pensional para los adultos mayores de 70 años. ¿Por qué no le contamos a los colombianos, a los tolimenses, en qué consiste estas facilidades que está dando el gobierno nacional a través de este decreto? Claro, Ricardo, mira, nosotros partimos de un hecho. En Colombia, especialmente en Colpensiones, tenemos 1.400.000 pensionados. De ese 1.400.000, un 25%, 344.000 pensionados, a marzo de este año todavía cobraban ventanilla. Es decir, todos los meses son pensionados que tienen 5, 10, 20 años de estar cobrando, saliendo todos los meses de su casa al banco. Entonces, ahora con una emergencia sanitaria, ir al banco pues, puede representar pues, riesgo para la salud de cualquier colombiano, de cualquier persona, pero especialmente a una población adulta, cuando uno ve cuáles son los índices de, por ejemplo, de fallecimiento de personas por contagio por coronavirus, esa curva crece muchísimo para los adultos mayores y hay que protegerlos a toda costa. Entonces, teníamos que dar una facilidad jurídica para que los bancos pudieran facilitar el pago, la entrega de dinero a las personas. Este decreto, el 582, tiene tres elementos fundamentales. Número uno, los bancos pedían una copia autenticada, un poder para poder reclamar la pensión por parte de un tercero. O sea, el pensionado tenía un hijo, un amigo, un familiar, un vecino que iba al banco a buscar la plata. Ahora ya no puede pedir el banco ese poder autenticado, notarizado. Basta con una validación del tercero o ese familiar amigo que esté inscrito en el banco, que pueda haber una alternativa que el banco pueda implementar para cerciorarse que no hay ninguna suplantación. Lo segundo que trae el decreto es que esa facilidad pues viene para los mayores de 70 años, pero para el resto, para todos los pensionados, pues se acaba el cobro en ventanilla de la pensión. Tienen que tener una cuenta de ahorros como tiene la mayoría de los pensionados de este país. Y lo tercero que trae este decreto es una facilidad para Colpensiones
y es que los mayores de 80 años, esos sí son los más vulnerables de los vulnerables frente a la exposición a un contagio por coronavirus. Y incluso estas personas, pues iban al banco, ya no pueden hacerlo, o se le deposita en cuenta, o vamos a buscar la forma de llegar directamente a la casa de ellos y entregarle la plata en efectivo en sus manos. Así que este decreto firmado por el presidente de la República lo que nos permite es proteger la salud y la vida de estos pensionados que antes pues solían salir de casa y ya no pueden exponerse, Ricardo. Qué bueno, doctor Villa. Entonces tenemos en este momento la facilidad para, por un lado, reducir las exigencias para que este adulto mayor pueda, por medio de un tercero, cobrar su pensión, que no le toque a él ir directamente, sino que pueda un tercero ir a cobrar su pensión sin que se exijan todas estas cosas de los certificados con notario y todas estas vainas que tanto complicaban la posibilidad y tanto encarecían ese cobro de esa pensión. ¿Cómo está avanzando el tema de la virtualidad precisamente en todo este capítulo de las pensiones, doctor Villa? Mira, con pensiones venía trabajando en un proceso de transformación digital poco a poco. No era muy rápido, muy fácil porque es una entidad que recibió un legado del anterior Instituto de Seguros Sociales con mucha obsolencia tecnológica y que se está renovando. Entonces, comenzamos a apostarle a los canales digitales para que la gente pudiera hacer transacciones en línea, para poder consultar en qué va su estado de su solicitud en Colpensiones. Pero lo más importante es que a partir de esta semana estamos anunciando al país que las personas pueden, los que tengan ya el derecho, las personas puedan solicitar su pensión en línea sin ir a Colpensiones desde la comodidad de la casa de cada quien. Ingresan a www.colpensiones.gov.co. Ahí en la sede electrónica pueden solicitar su pensión si ya llegaron mínimo las 1.300 semanas o mínimo 57 años las mujeres o 62 años los hombres y tienen pues sus cotizaciones completas. Entonces nosotros lo que hacemos es recibir la solicitud y le notificamos también de la pensión en línea. Ahí puede escoger si quiere el banco donde quiere que le paguen, puede recibir toda la información y sobre todo pues gozar de mucho, pues yo creo que es el sueño más grande que tienen todas las personas durante su vida laboral, llegar a pensionarse, descansar, sin salir de casa. Es el mensaje que le estamos dando a todos nuestros usuarios, no salga de casa. Todo lo que tiene que ver con digamos, la plata de la gente en esencia, todas las novedades de nómina o solicitudes de pensión mucho más delicadas o temas de medicina laboral, se hacen presencialmente porque así lo exige la ley y nuestra experiencia en cuanto a prevención de fraude. Pero por otro lado, el resto se puede hacer en línea, en una sede electrónica que incluso estamos estrenando, compatible con celulares, con todo, y estamos dentro de las 20 entidades que el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, de Tecnología de la Información, tienen navegación gratuita desde los dispositivos móviles y hay 20 entidades del Estado que fueron elegibles y Colpensiones es una de ellas para que todos puedan efectuar sus trámites sin ninguna dificultad, Ricardo. ¿Qué parte de tranquilidad le podemos dar a los colombianos en medio de esta pandemia? Hace unos días se generó una polémica precisamente por un traslado de cerca de 20.000 afiliados que pasaron de los fondos privados a Colpensiones. ¿Qué podemos decirle a los colombianos y particularmente a los que estaban antes de todo este traslado masivo en Colpensiones? Es una de las acciones que el gobierno está tomando en el marco del decreto 558, también de 2020, un decreto legislativo netamente, que tiene dos capítulos. Capítulo es el que da la oportunidad de aliviar la contribución a pensión. Usualmente es el 16% del salario de un trabajador. Ahora, durante los meses que se van a pagar en mayo y junio, se puede reducir de 16 al 3%. El segundo, que es al que se refiere Ricardo, es el tema de la garantía del pago de las pensiones para ciertos pensionados en los fondos privados. Esto ya es para pensionados, esto no aplica para personas que no están pensionadas. Colpensiones es una entidad que tiene una larga tradición de pago de pensiones, desde el año 1967, que está pagando pensiones y no ha fallado el pago de ninguna sola pensión. Sin embargo, cuando los fondos privados tienen una modalidad de pago de pensiones
que acobija el 90% de los pensionados por vejez en el fondo privado, que se llama retiro programado. ¿Qué se trata de esto? Un trabajador que está afiliado, porque así lo decidió el trabajador, en un fondo privado, va ahorrando toda su vida en su cuenta individual. Es una cuenta individual. Y va creciendo como, estamos en el Tolima, como un marranito. Va creciendo ese marranito o esa alcancía de ese trabajador mes a mes a medida que va haciendo contribuciones o a medida que también va recibiendo rentabilidades sobre los ahorros primero. Entonces hay un hito muy importante en estos trabajadores y es que se retira laboralmente. Y a partir de eso lo que hace la administradora privada de pensiones es, en la mayoría de los casos, comenzar a desacumular esa alcancía. Mes a mes va pagando una mesada pensional y va desacumulando la alcancía. Pero esa alcancía no queda quieta. Esa alcancía, el fondo privado la sigue invirtiendo todavía ya en la etapa de retiro del trabajador. Hay condiciones de inversión y otras razones por las cuales esa alcancía se va reduciendo mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y esas condiciones se profundizan o ese riesgo se materializa mucho más rápido en estas situaciones donde los mercados financieros están muy volátiles. Entonces la alcancía se va reduciendo mucho más rápido, hasta que puede que no alcance para las 300 mesadas que le habían dicho, sino para 280. Ya con esa proyección, pues se tiene que, hay una financiación de ciertas pensiones, y no porque haya fracasado la administradora privada de pensiones, sino porque no existe un mercado de aseguramiento en Colombia bien desarrollado que se llama el mercado de renta vitalicia, que son las aseguradoras que lo tienen que proveer. Entonces, cuando no hay un mercado que pueda tener ese aseguramiento para los fondos privados, pues está el Estado como garante de todas las pensiones y así está constitucionalmente estipulado. ¿Y cómo se materializa esa garantía? Por medio de Colpensiones. El Estado tiene Colpensiones para poder recibir a estos pensionados y terminar de pagar todas esas pensiones, garantizando varias cosas. Primero, pues, dándole certeza al pensionado que va a tener siempre el pago hasta el último día de su vida. Lo otro es que pasan todos los fondos que tengan individuales del fondo privado a Colpensiones. Ya del fondo de retiro programado pasan a Colpensiones. Colpensiones, con la información de estos pensionados, tiene que hacer los cálculos de cuánto va a ser el costo, cuánto va a ser el flujo de pagos de aquí hasta el final del día a día de estas personas y sus sobrevivientes, y decir, bueno, esto me va a costar tanto. Estos cálculos son muy precisos. Y en caso de haber una diferencia entre los fondos que pasen los privados a Colpensiones y el cálculo que haga Colpensiones de cuánto va a costar eso, esa diferencia la tienen que cubrir los fondos privados. Y usted al principio de esta respuesta nos hablaba de esa medida que se tomó precisamente en este decreto que permite que no toque pagar durante los próximos meses el 13%, o bueno, del 16% solo se va a pagar 3 puntos del aporte a pensión entre empleador y trabajador. ¿Y eso también aplica para los independientes? Claro, mira, este 3% está para empleadores, 13, empleados y es 13. ¿Es 13% o es 3%? se paga 3%, el Ok, total sí, es 16 y se sí, paga señor. 3% Ok, de todo el 16. Hay un por alivio eso. de 13%. Exactamente. Y esto es para empleadores y también para trabajadores independientes. ¿Qué pasa? En condiciones normales sin emergencia, ese 16% se paga de la siguiente manera. 12% lo asume el empleador y 4% lo asume el empleado. El trabajador independiente asume todo el 16%. Ahora, ¿qué sucede? Como se va a pagar el 3% únicamente, esa proporción continúa. ¿Qué pasa? ¿Por qué este cobro del 3%? Resulta que la contribución a pensión que los trabajadores hacen todos los meses, ese 16%, se divide en dos partes fundamentales. El 13% que corresponde a lo que es las pensiones de vejez, pensión de vejez, y ese 3% que se continúa pagando durante los meses de mayo y junio, y quiero resaltar aquí un paréntesis, es voluntario, no tienen que hacerlo, es netamente voluntario, los empleadores y trabajadores independientes pueden optar por ello, cierro en paréntesis, ese 3% cubre los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Así que el trabajador no va a poder, o el empleador o el independiente, no contribuir el 13% para la pensión de vejez, pero va a estar cubierto con ese 3% para
la pensión de sobrevivencia, invalidez en caso de tener una pérdida de capacidad laboral o fallecer el trabajador durante estos meses. Así que ese 3% lo ayuda. Sin embargo, el decreto trae un beneficio y es que aunque no lo hagan, que no paguen el 13%, se les va a contar esas semanas si van a tener una pensión de un salario mínimo. Es decir, que si yo en este momento me gano 1 millón de pesos, por ejemplo, me gano más del mínimo y decido no pagar estos 2 meses de pensión para vejez, pago únicamente el 3%. Cuando me vaya a pensionar, únicamente estas pensiones, estas semanas me la van a contar para tener una pensión de un salario mínimo, pero no para tener una pensión de 1 millón de pesos. Doctor Villa, hemos hablado de los pensionados, pero ahora hablemos de los que están en proceso para pensionarse. Eh, ¿Cómo es el trámite para ellos en estos momentos? ¿Qué pueden hacer ellos para tramitar su pensión si todavía no la han obtenido y estamos en medio de esta dificultad, de esta emergencia? Estamos atendiendo al público en o sea, en las ciudades estamos abriendo un horario especial. Cada quien tiene que ver y cerciorarse en qué horario está atendiendo Colpensiones, atender también las disposiciones locales, porque algunas alcaldías tienen el pico y cédula, y nosotros tenemos horarios. Los horarios para los pensionados o los adultos mayores está entre las 9 de la mañana y las 10:30. Entre 10:30 y 12 es para el resto del público. Entonces, las personas pueden ir a Colpensiones presencialmente, no es lo ideal, pero lo más importante es que sin salir de casa lo pueden intentar hacer en www.colpensiones.gov.co. No estamos en suspensión de término para reconocimiento pensional. Así que para todas esas personas que ya tengan los requisitos, no tienen que preocuparse por ir a Colpensiones, lo pueden hacer desde casa. Si hay una dificultad, no tienen conexión a Internet, no tienen mucha familiaridad con estos temas de las redes, entonces pueden ir presencialmente y van a poder garantizar, pues, le vamos a garantizar que van a recibir la pensión sin ningún retraso, porque esta emergencia a nosotros no nos ha detenido para poder seguir trabajando. Doctor Juan, las últimas dos preguntas que yo sé que usted es un hombre muy ocupado y agradeciéndole su tiempo. Yo tuve la posibilidad de acompañarlo aquí en la ciudad de Ibagué, donde me encuentro yo en este momento. Tuve la posibilidad de acompañarlo a entregar la pensión número 1 millón de Colpensiones, que fue un acto muy bonito que hizo Colpensiones con una persona en la comuna número 4 aquí de la ciudad de Ibagué. Pero adicionalmente a esto, también lo acompañé en una reunión que tuvo usted con los gestores culturales de los diferentes municipios del Tolima, de las diferentes alcaldías del Tolima. Me parece muy importante que podamos explicar un poco cómo es este proceso que se viene adelantando por parte de Colpensiones para todos estos gestores culturales, todas estas personas que hacen parte del sector de la música, de la misma, del arte, en fin, e infortunadamente no cuentan con una pensión, que cómo pueden las alcaldías pueden liderar estos procesos, ahora que se ha ampliado el término para el plan de desarrollo, que tengan claro cómo lo pueden hacer, que eso no le va a costar un peso a las alcaldías, que es una plática que tienen ahí destinada única y exclusivamente para este fin, pero que infortunadamente no le está llegando a los destinatarios, doctor Villa. ¿Por qué no explicamos este proceso si es tan amable, doctor Villa? Ahora, esta semana, reitero, hemos recibido, no tengo la cantidad todavía consolidada, pero una gran cantidad de recursos para poder garantizar a los creadores y gestores culturales un ingreso vitalicio por medio de los beneficios económicos periódicos. O sea, Colpensiones tiene dos tareas: pensiones por una parte y estos beneficios económicos periódicos que en una parte muy especial están dedicados a los gestores y creadores culturales. El Ministerio de Cultura también, pues, tuvo la oportunidad de gestionar un decreto legislativo, el 565 del 2020, para poder agilizar este proceso, porque antes habían pasos previos muy engorrosos que ahora, con el distanciamiento social que tenemos, es mucho más difícil poder completarlos. Entonces se flexibilizan mucho los trámites y esperamos de la próxima semana comenzar a entregar estas anualidades vitalicias, como se conoce el pago de los beneficios económicos periódicos, para este conjunto de personas que no tuvieron la oportunidad nunca, pues dieron mucha alegría, pero no tuvieron la oportunidad de cotizar a pensión. Hombre, en verdad que es muy importante poder contar con usted en este espacio porque
le aclara a toda esta población de los adultos mayores todo lo que está haciendo Colpensiones, le aclara igualmente a sus familiares, nos aclara a todos los que estamos en el sector productivo. No sé, doctor Villa, si se queda algo más por mencionar, si usted quiere dar un mensaje final a todos los que nos están viendo en este momento. Muy importante, en estos momentos Colpensiones está tratando de llegar a todos sus pensionados. Muy importante que actualicen sus datos en nuestra página de internet. Si no pueden en nuestra página de internet desde un teléfono celular o fijo, pueden hacer esta actualización en la línea única nacional, la 018 42 55 55. Es más, aquí la tengo, se la voy a mostrar en pantalla. 018 42 55 55, para que puedan actualizar sus datos y estar en contacto, porque necesitamos saber dónde están. 018 42 55 55, la línea de bienestar de Colpensiones funciona desde un celular, desde un fijo, de cualquier línea. No hay problema con número No hay celular llamar problema. a esa línea. Qué bueno. Exactamente. Muchas gracias. Él es el doctor Juan Villa, el director nacional de Colpensiones, acompañándonos aquí en estos podcasts que cada semana compartimos con todos ustedes. Doctor Villa, muchas gracias por habernos acompañado. No, Ricardo, un fuerte abrazo y muchas gracias por permitir este espacio y un fuerte abrazo nuevamente. Los dejo con la agenda de esta semana y al final volvemos para despedir la emisión de hoy. Muchas gracias. Esta semana en nuestra agenda nacional. En sesión virtual de Comisión Quinta y en medio de un debate de control político, enviamos un mensaje a los directores de las corporaciones autónomas regionales CAR, invitándolas a darles al país un mensaje de austeridad en el gasto público y manifestando la urgencia en eliminar a SOCARs, con el fin de empezar a invertir esos recursos en sus territorios. Nosotros necesitamos que desde las corporaciones autónomas regionales se le envíe un mensaje claro al país de austeridad en el gasto público. Estamos atravesando un momento muy difícil, no solamente en materia de salud, sino en materia económica, en materia de empleo. Son muchas las dificultades que está viviendo el país en este momento por cuenta del COVID-19. Y las corporaciones autónomas regionales tienen unos presupuestos que no alcanzan para todas las necesidades desde el punto de vista ambiental que se tienen en las diferentes regiones. Y por lo mismo, yo quiero invitar a las corporaciones autónomas regionales a que revisemos puntualmente el tema de Azocars. El tema de Azocars en la medida en que eso representa un gasto para las corporaciones autónomas regionales que en este momento podríamos nosotros reducirlo y destinarlo precisamente a la defensa del patrimonio ecológico. Por otro lado, en debate de control político con la Agencia de Desarrollo Rural, hicimos un llamado urgente a descongelar el presupuesto de esta entidad para así apalancar muchos proyectos en las regiones y apoyar al campo colombiano, contribuyendo a la generación de empleo y al fortalecimiento en la seguridad alimentaria de todo el país. Yo sí considero que esa congelación del presupuesto le está haciendo un daño muy grande a la entidad. Y yo sí creo que aquí el llamado que hay que hacer es a que en un momento tan difícil como el en donde es el campo precisamente el que le puede dar la mano en materia de empleo, el campo el que le puede dar la mano en materia de seguridad alimentaria, no solamente a las grandes ciudades, sino a todo el país. Hombre, pues debemos descongelar ese presupuesto lo antes posible. Un presupuesto que muy seguramente le generaría a la ADR un músculo financiero con el cual pueda apalancar muchos proyectos en las regiones. De igual forma, manifestamos la importancia de los proyectos tipo, los cuales facilitarían las posibilidades de aprobación de proyectos en la Agencia de Desarrollo Rural y también la necesidad de generar estrategias para el acercamiento entre el consumidor y el productor. Además, presentamos una proposición citando a la directora de la Agencia Nacional de Tierras para hablar sobre el tema de la formalización de tierras. Nosotros no podemos generarle a nuestros campesinos unos costos cuando precisamente lo que no tienen es ni acceso al sistema financiero, mucho menos un ahorro que les permita a ellos presentar esos proyectos. Es en los proyectos tipo en donde va a estar finalmente la posibilidad de que nuestros campesinos puedan acceder a esos proyectos. Y yo le digo una cosa, doctora Claudia Ortiz, ahí es donde se tiene que centrar la Agencia de Desarrollo Rural. Bueno, en lo que tiene que ver con acceso a recursos para el sector productivo, porque la otra parte que
que se viene haciendo es una parte que también era necesaria para nuestros campesinos, que es acercar el consumidor al productor, acabar con esa intermediación que es tan dañina y que es tan desmotivante para nuestros campesinos. En plenaria de la Cámara, le solicitamos al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se busque una articulación con gobernaciones, alcaldías y otras entidades oficiales para poder garantizar la recolección de cosecha de café, solucionando así la problemática que enfrentan hoy los caficultores por la falta de mano de obra, de manera que ni se pierda la cosecha ni se pierdan 135.000 empleos que genera la misma. Seguimos trabajando por el campo colombiano. En este momento se espera para esta cosecha cerca de 6,5 millones de sacos, lo cual va a demandar cerca de 135.000 recolectores. En este momento tenemos unos problemas muy serios para poder avanzar en la recolección del café. Problemas como son, por ejemplo, la restricción para la circulación de las motos, la falta de garantías para poder permitir el transporte interveredal, esa implementación del pico y cédula en muchos municipios del país que limita precisamente la circulación de los posibles trabajadores. Pero yo quiero ir a las posibles soluciones. Yo quiero invitar al ministro de Transporte para que ayude a esta articulación entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, las gobernaciones, las alcaldías, la SUMATA, de manera que nosotros podamos garantizar que estando el café en uno de los mejores precios de la historia y pudiendo nosotros lograr una gran cosecha este año, podamos también solucionar el problema de empleo que se está viviendo en las grandes ciudades del país, señor ministro. Durante la reunión de la bancada tolimense con la empresa de energía Celsia, reconocimos el esfuerzo y el compromiso por parte de su personal al rectificar las mediciones que se estaban haciendo de manera presencial, al igual que la entrega de recibos, generándole tranquilidad a los usuarios. Creo que esa posibilidad de hacer las mediciones físicas en un momento en el cual no cada peso, sino cada centavo es fundamental para la economía de una familia, pues eso le da mucha tranquilidad a los usuarios. Entonces, le reconozco ese esfuerzo que se hizo por parte de la compañía, pero importante que hagamos totalmente claridad sobre eso, que ninguna de las facturas que llegó físicamente obedece a mediciones que se han hecho de manera promediada. También le hicimos un llamado a la solidaridad para apoyar a los usuarios tanto de viviendas residenciales como de locales comerciales e industriales, así como apelar a la solidaridad con las MIPYMES, buscando medidas que eviten el cierre de estas empresas, ya que ellas sostienen más del 80% de los empleos del país. Ahí yo los invito a que exploremos escenarios en donde podamos nosotros podamos ayudarle a esos pequeños comerciantes. Podamos encontrar la forma de que esos pequeños comerciantes no vayan a tener en los pagos de las facturas de servicios públicos una razón para quebrar, una razón para que no puedan volver a abrir el día de mañana. Por último, manifestamos ante la bancada tolimense un tema que nos preocupa y que tiene que ver con el estrato 3 de nuestro departamento del Tolima. Continuamos trabajando por nuestro departamento. No sé si haya lugar a que se aplique el principio de retroactividad, en este caso en particular, para los usuarios del estrato 3 que durante 2 décadas pagaron este servicio sin ningún tipo de subsidio, pero sí creo que aquí hay una injusticia que se cometió con los usuarios en el departamento del Tolima del estrato 3. Bueno, hasta aquí estos podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy con el doctor Juan Villa, director nacional de Colpensiones, que lo tuvimos acá como invitado especial en el día de hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y si Dios lo permite, la próxima semana acá nos vemos con un nuevo invitado.